Hola, mi nombre es Aarón y vamos a dar una pequeña clase de estructuras de datos. En este vídeo nos vamos a centrar en los vectores de ocupación variable. Iré subiendo una serie de vídeos hablando de otras estructuras como las listas enlazadas, los árboles de búsqueda binarios, los hash maps, los diccionarios, etc. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la más básica y la más simple de todas, que son los vectores de ocupación variable. Un vector de ocupación variable es una región de memoria donde almacenamos elementos que van de manera contigua uno detrás del otro en casillas que están en el mismo lugar de memoria. De manera que los elementos están ordenados en pequeñas celdas donde cada una tendrá un elemento e irán en orden una detrás de la otra. Los vectores de ocupación variable tienen tres datos importantes. El vector en sí, la región de memoria donde tenemos los datos. Tenemos el número máximo de ocupación, es decir, el número de elementos que puede llegar a almacenar el vector, y el número de elementos que hay en el vector, el contador de elementos. De esta forma, nosotros vamos a ir insertando elementos y vamos a ver qué es lo que le pasa a estas variables y al vector en sí a medida que vayamos insertando los elementos. Y después veremos cómo podemos borrar elementos del vector. Empecemos. Tenemos una variable que es muy importante en los vectores de ocupación variable, que es el contador de elementos. Aquí lo vamos a llamar C. Inicialmente vale 0 porque el vector está vacío, no hay ningún dato insertado todavía. Esta variable, aparte de decirnos cuántos elementos hay en el vector, nos dice también cuál es la siguiente celda que está vacía, cuál es la siguiente celda donde podemos insertar un nuevo elemento. De manera que vamos a insertar estos elementos de aquí, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con nuestra estructura. El primer elemento a insertar es el 5. Miramos nuestra variable contador, vemos que vale 0, 0 indica la celda donde podemos insertar ese elemento, indica la siguiente celda vacía del vector. Por tanto, el 5 va a ir en la celda 0. Y por supuesto, incrementamos el valor del contador porque ahora hay un elemento. Insertamos el siguiente, menos 1. Vamos a nuestra variable contador, nos dice que la siguiente celda vacía es el 1, por tanto en la celda número 1 insertamos el menos 1, siguiente elemento. Y incrementamos nuestra variable contador. Siguiente elemento a insertar, el 2. Vamos a insertar el 2, miramos nuestra variable contador nos apunta a la celda número 2, pues entonces el 2 lo insertamos en la celda 2 e incrementamos nuestra variable contador. Siguiente elemento, el 7. Vamos a la variable contador, nos dice que la siguiente celda disponible es la 3, pues ahí es donde insertamos el 7 e incrementamos nuestra variable contador. Siguiente elemento a insertar, el menos 8. Vamos a nuestra variable contador y nos dice que la celda es el 4. Sin embargo, llegamos a un punto en el que nuestra variable contador es igual al número máximo de elementos. Es decir, el número de elementos que tenemos almacenados en el vector es el número máximo. Por tanto, el vector está lleno, no podemos insertar nuevos elementos. Tenemos que hacer una operación conocida como realojamiento, en la que creamos un nuevo vector con más espacio, más grande, para poder almacenar los siguientes elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo vector. En este caso lo voy a hacer de 6 celdas. Por tanto, ahora nuestro número máximo de elementos ya no es 4, ahora es 6. Nuestro vector ya no es este, ahora es este. Y por supuesto, lo más importante, tenemos que copiar el contenido del vector viejo al vector nuevo.
y deshacernos del vector viejo. Lo borramos. Ahora nuestra variable contador es menor que la ocupación máxima, por tanto podemos seguir insertando elementos en el nuevo vector. El siguiente elemento que queríamos insertar era el menos 8. Antes no podíamos insertarlo porque teníamos un vector más pequeño, ahora tenemos un vector con suficiente espacio para almacenarlo. Por tanto, lo almacenamos, el menos 8, en la celda 4, porque es la celda señalada por nuestra variable contador. Y, por supuesto, incrementamos el contador. Siguiente elemento a insertar, el 20. Hacemos la misma operación, vamos a nuestra variable contador, es menor que el número máximo, por tanto podemos insertarlo. La variable contador nos indica que la celda vacía es la 5, pues es donde insertamos el 20. Y por supuesto incrementamos nuestra variable contador. Eso sería la operación de inserción en un vector de ocupación variable. Esto sería lo que habría que hacer en caso de que el vector se nos quedara sin espacio y quisiéramos introducir más datos. Ahora vamos a ver cómo podemos borrar del vector. Borrar del vector es una operación bastante simple, pero que a primera vista puede no verse. Supongamos que quiero borrar este elemento, quiero borrar el 2. ¿Qué es lo que podría hacer yo para borrar ese 2? Podría marcarlo como libre. Sin embargo, a la hora de insertar un nuevo elemento, para saber cuál es la siguiente celda libre, tendría que hacer que el contador apuntase a la celda 2. ¿Cuál es el problema? Si yo inserto un elemento aquí, en la celda 2, se me va a incrementar esta variable contador a 3 y me va a decir que la siguiente celda libre es la 3, y eso es incorrecto. La 3 no está libre. La 3 contiene un elemento que no hemos borrado y que queremos usar, porque para eso lo tenemos en el vector. ¿Cuál es la operación a seguir? Bueno, esto de momento no tocamos la variable contador porque no hemos hecho nada. Lo que vamos a hacer es, empezando por la celda donde queremos borrar, la celda que contiene el dato que queremos borrar, vamos a ir copiando el dato que hay inmediatamente a la derecha de nuestra celda hasta llegar al final del vector. Empezamos por esta celda, la que queremos borrar, miramos el dato inmediatamente a la derecha y lo copiamos, de forma que este 2 se me va a convertir en un 7. Y seguimos, porque todavía no hemos llegado al final del vector. Siguiente celda, la celda número 3. Miramos la celda inmediatamente a la derecha, la 4, y copiamos ese valor. Este 7 se me va a convertir en menos 8. Seguimos a la siguiente celda. Ahora estamos en la 4, miramos la celda a la derecha y copiamos su valor. Este menos 8 se me va a convertir en un 20. Vamos a la siguiente celda. Aquí llegamos a la conclusión de que no hay una celda a la derecha. Hemos llegado al final del vector, por tanto ya hemos terminado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Para borrar ese 2 que había aquí, hemos movido los elementos del vector una posición a la izquierda. Hemos hecho un desplazamiento del vector. Y ahora simplemente tenemos que esta celda de aquí tiene una copia de este valor y es una celda que no se está usando para absolutamente nada. Es una celda vacía. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es decrementar nuestra variable contador, porque ya no tenemos 6 elementos, tenemos solo 5. Y a su vez, la próxima vez que yo inserte un elemento, supongamos que yo ahora quiero insertar el 48, miraré en la variable contador, me dirá que la celda vacía es la 5, me iré a la 5 y ahí es donde insertaré el 48 e incrementaré la variable contador.
Esto es todo por hoy, este es el funcionamiento de los vectores de ocupación variable, son bastante sencillos, bastante fáciles de entender, no tienen mucho más. Hablaremos de otras estructuras en el futuro, espero veros pronto.